Ok, buenas noches a todos y a cada uno de ustedes, de donde quiera que se encuentren en nuestro mundo latino. Hoy tenemos una fiesta, hoy día tenemos una fiesta. Tenemos a nuestro doctor, eh, espera un poquito aquí, nuestro doctor Andrés Maceda, quien es una eminencia en este tipo del glutatión y de todo esto. Es un investigador, ¿me entienden? Eso mucho más que todo. Ha sido más de 30 años de investigación y más de 30 años que estaba estudiando acerca del glutatión. Él estaba, antes de que siquiera alguna compañía hubiera estado trabajando en esto. Y yo recuerdo las primeras conversaciones con él, que él incluso cuando estaba haciendo eh, clonaciones de células madre, y entonces se dio cuenta y tenía el glutatión en sacos, imagínense ustedes. Así que hoy día tenemos una tecnología fantástica, tenemos glutatión sublingual y todo esto. Así que el doctor Maceda es experto, por supuesto, tiene su maestría en geriatría, así que conoce todo esto del envejecimiento, ¿me entiendes? Y él tiene el don de la palabra para poder hacer de lo complicado, hacerlo simple. Así que hoy día ayúdenme a recibir con un gran aplauso ahí, con un 555 en el chat, al doctor Andrés Macea. Al doctor, adelante. Gracias, mi querido Ítalo. Y es verdad, en bolsitas manejábamos para entregarle a los pacientes y poder amarrar. En aquel momento no teníamos idea clara la parte antioxidativa, etcétera. Era un esquema diferente. Pero hoy vamos incluso a abordar elementos de esa experiencia y curiosamente nos vamos a remontar un poquito en el tiempo quizás por allá de inicios del siglo pasado, para entender algunas cosas esta noche. Vamos a ir abriendo nuestras diapositivas para que ustedes puedan, pues, de alguna manera, comprender mucho mejor lo que tratamos de explicar. Sobre todo porque hablar desde el punto de vista científico no es cosa fácil, de verdad no lo es. Es sencillo porque termina siendo sencillo. Incluso lo he comentado muchas veces, la, el laboratorio que todas nuestras amas de casa tienen ahora sí que en la cocina, pues definitivamente es algo extraordinario y de ahí podemos nosotros trabajar, abrir elementos que nos den un ejemplo. Sin embargo, muchas veces eso sencillo, cuando se trata de estudiarlo, se vuelve complejo. La idea de este tema, pues obedece a muchas preguntas, como ha sucedido, y lo he comentado también, que nos hacen llegar. Y agradezco esos correos, esos comentarios. Aclaro, tengo por ahí dos respuestas que ofrecer. Es un poco complejo porque me piden algunos estudios, por un lado, y por otro lado, hay algunos otros componentes mucho más específicos. Trato de dar respuesta a todo lo que me llega y con todo gusto, pues vamos trabajando en ello. Lo cierto que lo que parece sencillo y como lo voy a estar mencionando varias veces, no es tan sencillo ya en la práctica científica. Tiene muchos detalles que hay que checar, que hay que aprender, que hay que trabajarle. Y de verdad, también alguien me hacía notar ah, pues algunas ideas, ¿por qué siempre hago preguntas? Y de repente esto como que a algunas personas les llega a incomodar, no les gusta que les pregunte. Pero miren, la idea de hacer una pregunta es ese hábito de ciencia que uno tiene en donde nos vamos cuestionando el porqué de las cosas y tratar de dar una respuesta, pero una respuesta mucho más clara, mucho más objetiva, una respuesta real, si ustedes gustan,
a tantos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Y cuando uno se adentra en esto, definitivamente esto se vuelve apasionante. El científico, en términos generales, por la misma cuestión, hablamos de ciencia, no hablamos de una parte específica de la materia. A lo mejor hablar de salud, por dar un ejemplo. Entonces, aquí el punto es que podremos hablar de matemáticas, podremos hablar de física, podremos hablar obviamente de medicina, porque todo ese quehacer humano, toda esa ciencia, está íntimamente ligada con cada uno de nosotros. Por eso mismo, el tema de hoy inicia con una pregunta en base a las preguntas que ustedes me han mandado y que me han preguntado justamente esto: ¿por qué me siento tan cansado? ¿Por qué no recupero mi energía? ¿Por qué me ha estado sucediendo cosa que antes no me pasaba, el que ya no rindo igual? Entonces esto obviamente implica darle respuesta a muchas cosas. Y tan solo porque muchas personas, muchos de los que estamos aquí seguramente esta noche, estaremos pensando, ¿por qué? ¿Por qué será que cuando yo tenía 12 años, pues mi energía era muy diferente? Mi energía estaba nuevecita, tal parecía que no se me agotaba. Me despertaba muy temprano, y esto lo estoy hablando en término general para todos, así quiero pensar que todos estamos teniendo ese pensamiento, que nos despertábamos muy temprano, hacíamos nuestras actividades y sobre todo, pues a esa edad, a lo mejor a muchos de nosotros ya no nos tocó tanto jugar, había que trabajar, había que hacer algunas cosas, pero aún así nos dábamos tiempo para muchos detalles. Cuando a los 12 años esa energía era interminable comparado con la energía que tenemos ahora, en donde ya son técnicamente las 10 de la noche y ya nos estamos durmiendo todos, ya estamos queriendo descansar. Pues ahí la pregunta justamente es esa. Porque cuando tenías 12 años, corrías, jugabas, te levantabas, trabajabas y sobre todo te sentías perfectamente bien cuando tenías 12 años? Pero ahora a lo mejor tienes 40, 50, 60 y a lo mejor pasas demasiado tiempo en un sedentarismo. A lo mejor pasas mucho tiempo sentado en una silla, en una oficina. A lo mejor sin forma que te lo puedas explicar, te sientes cansado, cansada. Subes unas escaleras, te sofocas, cosa que antes no te pasaba. Ese cansancio, esa energía, ¿de dónde vino o a dónde se fue tu energía? ¿Por qué es, y en la diapositiva está muy claro, que no puedo conservar mi energía? ¿Por qué no tengo esa vitalidad que yo quisiera tener siempre? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedería? ¿Qué me ocurriría? Y yo creo que muchos de nosotros tenemos una respuesta a lo mejor muy obvia, pues es que estamos envejeciendo. Wow. Parte de mis temas, parte de mi campo profesional, como gerontogeriatra, como médico, como científico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa energía? ¿A dónde se fue toda esa energía? ¿Será que estoy envejeciendo a pasos agigantados? ¿Es que ya soy mayor? Y empezamos a encontrar una serie de justificantes, pero fíjate muy bien lo que voy a decir. El hecho de que seamos mayores, el hecho de que tengamos más años, el hecho de que hayamos acumulado más tiempo de vida, esa no es la respuesta. Lo subrayo categóricamente. Esa no es la respuesta. Eso de decir es que soy más viejo,
Eso es una etiqueta. Y aquí quiero subrayar este punto porque desafortunadamente muchos de nosotros acostumbramos a etiquetar y etiquetamos tantas cosas que lo damos por una realidad, pero no es así. Esa no es la respuesta. Una persona, y ahí sí ya me voy a exponer yo en ese aspecto, un biólogo, un matemático, un físico, un médico, un hombre de ciencia, empieza a tratar de encontrar respuestas, no a poner etiquetas. Lamentablemente muchos científicos, en términos generales, ponen etiquetas, pero cuando hablamos verdaderamente de ciencia, nos preguntamos y tratamos de encontrar respuestas y queremos conocer a fondo el mecanismo del por qué suceden las cosas. Y entonces esto es un punto interesante para esta noche. ¿A dónde se fue tu energía? ¿A dónde se fue tu fuerza vital? ¿A dónde se fue todo ese ánimo? ¿A dónde se escondió? Bueno, pues tenemos que establecer el mecanismo, en dónde está el punto crítico. Y a lo mejor el punto más específico es, ¿qué le está ocurriendo a tu cuerpo? Otra pregunta, o sea, insisto, es una lluvia de preguntas que debemos de hacernos para poder encontrar las respuestas que queremos. Y entonces aquí empieza el tema del cual a mí me compete. Tendremos que buscar, tendremos que entender que todo va a nivel de los átomos y que todo va a nivel de las moléculas. Y eso, fíjate muy bien, hace que tú te sientas así, cansado, sin fuerza, sin energía, sin ánimo, sin entusiasmo, sin la entrega que deberías de tener todos los días. La respuesta es inquietante, porque al final de cuentas no es lo que esperarías. No es que tu energía se esté acabando o no es que tus baterías de tu cuerpo se estén acabando, se estén bajando la pila. No, esa no es la respuesta, no es así. En realidad, la verdad es mucho, muy diferente, mucho más extraña y está relacionado, fíjense muy bien, con las leyes fundamentales de la física. Fíjate muy bien, fíjate qué bonito, fíjate qué interesante es todo esto. Esas leyes de la física son las mismas leyes que gobiernan las estrellas. Son las mismas leyes que a lo mejor gobiernan el mecanismo de un motor. Las mismas leyes de física son las mismas leyes que gobiernan el universo, porque nosotros estamos inmersos Viejo. en todo esto. Permítame poner mucho. Sí. Gracias. Continuamos. Entonces, ¿tú te sientes parte de ese universo? Imagínate ya con toda la energía que se te bajó y quieres conocer las estrellas, que a lo mejor no puedes llegar no solo a la esquina, a lo mejor no puedes llegar ni a la puerta de tu casa. Bueno, pues ahí es donde empieza lo interesante de todo este proceso que estamos hablando. Esas leyes de la física, no tanto de la medicina, etcétera. La medicina nos basamos en todo eso. Esas leyes son las que dan la energía. Pero tú, ¿cómo entiendes eso de la energía? ¿Cómo lo comprendes? Porque a lo mejor, fíjate que desafortunadamente hay gente que piensa la energía con otros conceptos muy respetables, por cierto. No estoy poniendo en tela de juicio esa parte de conocimientos, pero a lo mejor tú la energía la consideras como el prana, la consideras como el chi, y entonces tu concepto, tu etiqueta de energía se fue por otro rumbo. Aquí no estamos hablando de esas cosas místicas, mágicas, misteriosas, ocultas
o que se manejan en otras ciencias. Aquí estamos hablando de ciencia pura, ciencia real, y estamos hablando de la física. Incluso es importante que sepas que la física tiene sus leyes. A lo mejor esta noche nos están sintonizando, nos están escuchando algunas personas dedicadas a esa parte de las leyes humanas que tenemos y conocen muy bien esos conceptos de jurisprudencia, etcétera, que nos rigen a los seres humanos. Pero lamentablemente, aún por muy versados que estemos en leyes, las leyes de la naturaleza, lamentablemente las ignoramos, las hacemos a un lado, no les tomamos la importancia que necesitan para poder, al conocerlas, entonces poder tener una vida sana, poder tener una vida feliz, poder tener una vida productiva, tener una vida plena. Existen muchas leyes en la física. Son técnicamente se dividen en 7 grupos, 7 grandes grupos, y pues ahí podremos hablar de las, por ejemplo, de las leyes de Newton, podemos hablar y que hoy vamos a tocar acerca de las leyes de la termodinámica, por ejemplo. Podemos hablar de la teoría de la relatividad que también está en la física como dentro de las leyes de Kepler, etcétera. Entonces, nosotros podemos estudiar todo esto desde el punto de vista de la física y nadie absolutamente nos podemos hacer a un lado de esas leyes. Son las leyes que a todos, absolutamente a todos, nos rigen y no podemos salirnos de esa jugada. Lamentablemente, el creer que por ignorar esas leyes ya nos salimos de la jugada es un soberano error, un gran error. Y esto nos llega a costar muy caro porque pagamos una factura que no deberíamos de estar pagando y sobre todo en esos procesos de nuestra vejez, en nuestros procesos de evolución, nuestros procesos de desarrollo como seres humanos. Y aquí tendríamos que, sobre todo dentro de esas leyes que estoy mencionando, analizar dentro de esas la ley de la termodinámica. Ya les hablé de las leyes de la física, ya más o menos se las mencioné. Pero ahora vamos a hablar un poquito acerca dentro de las leyes de la física, la ley de la termodinámica. Y hasta aquí para todo el mundo pudiera parecer aburrido lo que estoy diciendo. Pero tan solo considera por qué tu cuerpo genera calor y obedece a parte de esas leyes, y mucho de lo que vamos a hablar el tema hoy, por qué el calor es importante, pero que curiosamente aunque es una de las cosas que se presentan en un 60% en nuestras células, lo más importante es la otra parte, el 40%. Y aquí, sobre todo, estaría la segunda ley de la termodinámica, que tiene un interés muy especial para cada uno de nosotros en nuestra vida. Desde el punto de vista de la física, no es solo inevitable y está escrito en la propia estructura de la realidad. Y ya en esa parte de las leyes mismas de la física está la teoría de la relatividad y cómo puede ser nuestra realidad tan relativa. Es decir, a lo mejor tú te sientes que ya estás grande de edad y no sin ser peyorativo, pero a lo mejor nos sentimos viejos, ya nos sentimos en una etapa que ya no podemos dar más. Y ese es un gran error porque esos son conceptos, etiquetas que no deben de estar. Lamentablemente las vamos poniendo. Por lo tanto, hago una aclaración muy puntual. Esto que estoy hablando es algo mucho más específico porque es la física quien estudia la energía. Y si tú te sientes sin fuerzas, sin energía, pues lo que tenemos que analizar y estudiar no es otros conceptos que si nos hicieron mal de ojo, no sé qué conceptos pudiéramos tener. Estamos hablando de que la energía en nuestro cuerpo es esa capacidad de trabajo que tenemos.
Y aquí esto resulta perfectamente medible. La ciencia ya nos permite conocer en forma clara, precisa, medible, la cantidad de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Y esa energía, bueno, pues tiene que expresarse de acuerdo a lo que es, porque implica realizar un trabajo. Por lo tanto, como ya se los dije, la energía a la que yo me estoy refiriendo no es a ninguna fuerza exterior, mística, del chi o del prana, ni cualquier otra cosa que algunas personas pudieran llamar. La energía es una cantidad medible, y esa cantidad medible de energía que podemos realizar, para poderla conocer, la tenemos y que medir, la tenemos que calcular en calorías y en joules. Así es como se mide la energía. Por lo tanto, estos dos conceptos van a seguir leyes matemáticas precisas, no imprecisas, precisas. Cuando tú te sientes con energía, eso no es solo una sensación, te sientes con energía. Corresponde a procesos reales y medibles dentro de tus células. Cuando te sientes cansado, eso también corresponde a cambios en los procesos de la física, de la ciencia que estudia todo esto. También interviene la química. Y por lo tanto, al ir cambiando estos elementos químicos dentro de nuestro cuerpo, es que se van modificando algunas cosas. Sobre todo, las reacciones que se presentan de tipo físico y de tipo químico dentro de nuestro cuerpo y que van cambiando. Y una vez que podemos entender este punto, que estamos hablando de física y de química, entonces podremos hacer algo al respecto. Y ese algo será, tomo unas vitaminas. ¿Será que con las vitaminas recobro mi energía? Porque bioquímicamente estoy modificando esas moléculas que me están llevando a una debilidad, a una pérdida de fuerza. ¿O tomo algún otro medicamento que me estimule? Y aquí es donde incluso, lamentablemente, muchos en la búsqueda de la energía, de su propia energía, de sus propios estímulos, incluso caen en procesos de drogadicción. Y drogadicción de tipo médico. Ya no estoy hablando de la drogadicción con drogas que no son de tipo médico. Y dependemos de las vitaminas y dependemos de los minerales y dependemos de muchas cosas, porque ahora la ciencia o mucha gente que maneja, entre comillas, ciencia, pues nos dice, toma vitaminas, toma minerales, y nosotros caemos en ese juego sin conocer a profundidad lo que estoy tratando de explicar esta noche. Evidentemente, no todo está en nuestro control. Hay cosas que se salen de nuestro control, pero entender el mecanismo, que es lo que un científico hace, es lo que quiero que nosotros podamos ver eso esta noche. El primer paso es cómo podemos influir en ese proceso. A ver, aterricemos todo esto que estoy platicando. El día de hoy, domingo, ¿qué desayunaste? ¿Qué fue lo que comiste? ¿Cómo le diste energía a tu cuerpo? A lo mejor tomaste tu taza de café, a lo mejor te hiciste unos huevitos, a lo mejor te hiciste una tostada muy sabrosa, y entonces ese desayuno hizo que tú pensaras, y por una respuesta lógica, al comer todo esto me va a dar más energía. En parte eso es correcto, pero es muy vago totalmente, o sea, no es preciso desde el punto de vista de ciencia. Comer una tostada, tomar el café, tomar un jugo en el desayuno, ¿qué significa realmente? Vamos a ser precisos. La tostada o el pan, cuando es esto que está aquí en pantalla, cuando entra en nuestro cuerpo la empieza.
a procesar y la empieza a descomponer en moléculas. Y esas moléculas, esta comida la va a convertir sobre todo en otras moléculas que se llaman carbohidratos. Estos carbohidratos se separan para que entonces se conviertan en otra sustancia que se llama glucosa. ¿Qué es la glucosa? Pues son moléculas simples de azúcar. Luego esas moléculas de glucosa entran en tus células y dentro de tus células hay unas pequeñas estructuras, muy diminutas esas estructuras, se llaman mitocondrias. Casi son o son del tamaño de una bacteria. Y adentro de la mitocondria, estas moléculas van a llevar un proceso muy interesante, y vuelvo a repetir, conozcas o no conozcas el proceso, esto sucede en cada uno de nosotros. Y entonces allí esas moléculas se van a convertir en una estructura que es la que está un poquito atrás de mí, tres rueditas amarillas, que son tres fosfatos. Y por eso esta estructura, en donde el resto de los triangulitos y rombitos que se ven allí, se llama adenosín porque son tres fosfato. Tienen tres bolitas amarillas. Esas moléculas dentro de la mitocondria son las que van a permitir todo un proceso de energía. Y por favor, trata de seguir esto, porque cuando en esto, que más adelante lo voy a explicar, en una parte de estos procesos se rompe, es que nos sentimos cansados. Y entonces, imagínate, tratando de aterrizar esto al español, este ATP, este adenositrifosfato, es como un resorte comprimido, un resorte que está apretado para que en el momento en que tú quites el segurito, el resorte se dispara y automáticamente vas a mover todo. Así es la energía. La energía va a estar acumulada dentro de las mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Pues ya lo dije, son pequeñas estructuras que están dentro de la célula, que tienen y que funcionan como ATP. Ahí tenemos una imagen de una mitocondria que está almacenando ese ATP y se cree que hace millones de años, pero muchos millones de años, eran unas bacterias. Pero en algún momento sucede que las células grandes se tragan estas bacterias y empiezan a tener una relación simbiótica en donde unas a otras se sirven. Y deciden esas bacterias quedarse a vivir dentro de la célula. Así se le conceptúa a esta estructura. Y ahorita voy a explicar por qué es que se le conceptúa. Porque la mitocondria tiene una membrana, cosa que el resto de las estructuras tal cual no lo tienen dentro de la célula. Tiene una envoltura y tiene una estructura genética propia, muy diferente a la de la célula. Tiene su propia estructura genética. Es decir, la mitocondria es una estructura maravillosa. Y entonces hacen una cooperación, ellas con la célula y la célula con ellas, y eso hace que tengan una asociación. Y esta asociación de lo que estoy hablando es muy antigua. Estas mitocondrias en concreto son las plantas de energía de tu cuerpo, las plantas de energía de tu célula. Y van a tomar la glucosa a través de una serie de reacciones químicas que ocurren. No voy a entrar en minucias de esas reacciones químicas, pero aquí está la cuestión. Fíjate muy bien, a lo mejor tú pienses, se van a disparar los resortes. No, 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 espérame. Esos resortes que estoy hablando, que es el punto de energía, no se van a liberar de una sola vez como si fuera un fuego. No, 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 eso no va a ocurrir.
son mucho más, estas células, estas estructuras, estas mitocondrias, son mucho más ingeniosas que todo eso. Lo que hacen es capturar la energía, la almacenan en una esa molécula tan especial que es el ATP, ahí está en verde, y ese ATP es en ese aspecto el gran dispositivo maravilloso. Quiere decir, aquí piénsalo, que si tu resorte no se está disparando para darte energía, algo está sucediendo con ese resorte, algo está sucediendo allí en ese proceso. La energía está almacenada en tensión, lista para liberarse. Cosa que sucedía en forma normal cuando tenías 12 años, pero ahora que tienes 40, 50, ya los resortes se quedan atorados, están oxidados. Subrayo la palabra oxidados. Y aquí tienes que pensar qué es lo que lo está oxidando. Por eso, ahí donde tú estás escuchándome, donde esta noche tú estás sentado ahí en tu computadora percibiendo lo que estoy diciendo, tu cuerpo está produciendo una cantidad de energía, aunque estés sentadito sin moverte, sentadita sin moverte, está produciendo una cantidad de energía, la está almacenando y la tiene lista para salir. Checa esto, tu cuerpo aproximadamente produce 50 kilos, subrayo, 50 kilos de ATP. ¿Tienes idea de lo que son 50 kilos que tu cuerpo está produciendo? Es casi tu peso corporal. En promedio, una persona debería pesar en una estatura de unos 70 kilos. Entonces, casi es tu peso corporal. Y esto va ocurriendo, estos 50 kilos, diario. Diario estamos produciendo 50 kilos de ATP. Seguramente nunca lo habías pensado así, que parte de ese peso que tú tienes cuando te subes a una báscula es parte de tu energía. Sabemos que es el agua, sabemos que es la grasa, sabemos que son los huesos, sabemos que bla, 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 pero también es el ATP. ¿Cómo es esto posible? Cada molécula de ATP se produce y se almacena, pero se recicla. Y aquí, ojo con esta palabra, es decir, se ocupa, se quema y se vuelve a limpiar para volverla a ocupar. Es decir, el resorte se disparó, pero de alguna manera hacemos que ese resorte vuelva a entrar en su lugar, lo apretamos y queda nuevamente listo para volverse a disparar. Entonces ahora tú ya puedes empezar a comparar por qué me siento cansado, por qué me siento débil, por qué me siento mal. Y que esto ocurre incluso muchas veces en algunas enfermedades, después de estar enfermo, después de una gripe, nos sentimos así, nos sentimos cansados, sin fuerza, sin energía, porque todo ese ATP, todos esos resortes quedaron trabados, quedaron usados, vamos a decirlo, en ese término. Por lo tanto, ese reciclaje, ese volver a apretar los resortes, sucede miles de veces y eso es tener recargada la batería cuando volvemos el resorte a apretarlo y eso se recarga automáticamente una y otra y otra y otra vez, como si nunca lo desconectáramos. Hay un ciclo continuo de reciclaje. Permítanme, por favor, darles una idea de la escala de esto que les estoy explicando, porque de verdad es extraordinario. En cualquier momento dado, tenemos más o menos 50 gramos de ATP en todo nuestro cuerpo, pero hacemos durante todo el día esos 50 gramos al estarlos circulando, hacemos 50 kilos, lo que significa que una molécula se recicla aproximadamente 1000 veces al día. Una o dos veces por minuto, cada minuto las 24 horas del día. Eso en una sola célula. A ver, aquí tenemos una célula. Ahí, esto que estoy explicando ocurre solo en una sola célula, pero tenemos trillones de células. Imagínate tan solo
Observa una hormiga. Una hormiga tiene unos miles de millones de células. Una hormiga. A lo mejor en su cerebro, por ejemplo, su sistema nervioso, una hormiga tiene unas 250.000 neuronas por el tamaño tan diminuto. Pero igual, una hormiga está, de acuerdo a su peso, reciclando y manejando toda esta energía. Pero nosotros, que tenemos trillones de células, es obvio que nuestra cantidad de energía tiene que ser manejada de una manera óptima y mucho más. Pero con el estilo de alimentación que tenemos, donde bloqueamos las moléculas con moléculas que no deberían de estar funcionando dentro de nuestro cuerpo porque son moléculas invasoras, nocivas, y que nosotros permitimos que esas moléculas estén, y muchas de esas moléculas las vamos conociendo mucho más en las pláticas que hemos tenido, por ejemplo, como los radicales libres que se van formando, que ya hablaremos en un momento más de eso. Entonces, podremos entender por qué, si nuestro cuerpo tiene trillones de células, consumimos unos 10 millones de moléculas de ATP por segundo. Son los cálculos que se han hecho a nivel científico. ¿Y a mí qué me sirve saber todo eso? Como en algún momento una persona, un compañero médico me dijo, muy interesante, ¿y a mí de qué me sirve saber? Porque con este pequeño dato que te estoy dando, te va a permitir calcular cuánto glutatión puedes estar consumiendo para combatir esos procesos faltos de energía. Por eso sabemos que las cifras son asombrosas y que es parte de la inmensa fábrica química y física que nosotros tenemos y que está funcionando dentro de cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿tienes idea de cuántas veces late tu corazón? En el tiempo que llevamos ahorita de plática, ¿cuántas veces ha latido el corazón? ¿O tu cerebro, cómo ha procesado todo ese ATP, tus músculos, tu moviéndose? Incluso aunque estés quieto, quieta ahorita, tus células están constantemente ocupadas para cumplir con todas sus funciones. Nacer, crecer, reproducirse, mantenerse, para conservar todo lo que le corresponde hacer a una célula, se le llama homeostasis, mantener el equilibrio celular, no enfermarse, estar sanos, etcétera. Todo eso hace una célula y dentro de la misma célula bombea, tiene un sistema de bombeo que va de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Es decir, la célula es una estructura maravillosa. Si habláramos de las células de tu cerebro y cómo se ocupa tu cerebro, imagínate, estás utilizando un 20%, el cerebro utiliza un 20% de la energía, es aproximadamente una quinta parte de el 100% de nuestra energía, es el 20%. Parte de lo que comemos se destina a trabajar en el cerebro. El cerebro pesa 1.5 kilos, que es pura grasa, es proteína. Y eso es lo que tenemos aquí en nuestra cabeza. Está constantemente activando neuronas. Las neuronas mantienen gradientes iónicos, están sintetizando neurotransmisores. Es decir, nuestro cerebro está trabajando constantemente sin parar al 100%. Nunca descansa. Incluso si tú te vas a dormir, definitivamente cuando tú estás durmiendo, tu cerebro trabaja incluso mucho más que cuando estás despierto. Así que cuando dices que te sientes cansado, cansada, lo que ocurre realmente es que dentro de todo esto que he estado explicando, en algún punto ocurre alguna falla. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agotado? ¿Te sientes que ya al subir unas escaleras ya no aguantas? Bueno, pues ese es el punto que hay que checar. Entonces, esto va sucediendo cuando nuestras células van teniendo un daño y a ese daño, que no debería de ser, lo etiquetamos como envejecimiento. Nuestras mitocondrias son perfectas, incluso tienen un detalle, son perfectas pero son desordenadas. Cuando convierten el ATP, que ya hemos estado hablando, también están produciendo otra serie de cosas. ¿Cómo qué cosas te imaginas? Es decir, cuando haya actividad en nuestro cuerpo,
nuestras células producen ERO, es decir, especies reactivas de oxígeno. Estos se llaman subproductos y dentro de estos subproductos entran los famosos radicales libres que ya les mencioné y muchas más. Ahí están, todo una lista, un esquema para que ustedes tengan una idea. Ya les puse el ejemplo de un motor. Imagínense ustedes, piensen ustedes en un motor de un coche. El motor quema combustible para poder producir energía, produce potencia y entonces con eso el carro se va a poder mover, se va a poder desplazar con el trabajo que está haciendo de energía ese motor. Pero también, ¿qué va a suceder? Ese motor va a producir contaminantes, residuos, va a producir calor. Tus mitocondrias están haciendo exactamente lo mismo. Ahí tenemos una mitocondria, que es el segundo imagen, ahí el segundo dibujito arriba de esa cosa amarillita, es nuestras mitocondrias. También producen calor, producen residuos, producen radicales libres. ¿Cómo los quitas? ¿Cómo los eliminas? Entonces, por eso es que nuestras mitocondrias no son 100% eficientes. Nadie es 100% eficiente, ninguna máquina lo es tampoco. Esto es consecuencia fundamental, y esto que estoy explicando, de algo que se llama leyes de la termodinámica. Por eso hablaba yo al principio de las leyes de la física que nos rigen. Esto es física pura y no hay manera de escaparse de ello. En termodinámica hablamos de eficiencia de un motor, por ejemplo. ¿Cuánta fuerza, cuánto poder tiene un motor? Un motor perfecto se le conoce como motor de Carnot, que se supone que convierte calor en trabajo sin pérdidas, sin contaminantes, pero tendría que funcionar muy despacio, porque precisamente para que esto pueda llevarse a cabo, pues eso iba a suceder con un motor, no iba a funcionar. Entonces, los motores reales, incluidos los motores biológicos, tienen eficiencias significativamente menores al máximo teórico. Por lo tanto, estamos hablando de nuestros motores que son ¿qué? Las mitocondrias. Las mitocondrias son extraordinariamente buenas, como ya lo comenté, y tienen alrededor de un 40% de eficacia. Fíjate muy bien, un 40% de eficacia. No son 100% eficaces. ¿En qué se trata de esa eficacia? En esos resortes, ¿cómo los vas a apretar? ¿Cómo vas a capturar la energía? En lugar de tener 100 resortes, vas a tener 40 resortes. Es decir, eso es lo mejor que la mayoría de los motores, como de un coche, por ejemplo, que dijimos, el motor de un coche da un rendimiento mucho menor, aproximadamente entre un 15 y un 20%. Es decir, aún así, en la mitocondria significa que si tiene un 40% de eficacia, hay un 60% de pérdida de energía, pero que esta pérdida de energía se pierde en forma de calor. Esto es lo interesante. Por eso es que nuestro cuerpo está caliente, porque al estar generando tanta energía, se está perdiendo un 60% de esa energía, que no es útil esa energía, y simplemente es calor. Entonces, cuando estamos envejeciendo, ¿qué es más importante? ¿El calor que pudiéramos tener porque de por sí se va a generar calor o la eficacia de nuestro motor para que una persona mayor pueda tener la energía en forma adecuada? Es decir, todo este proceso residual, que ya lo mencioné, que son los ROS, nos va a causar daño celular. Y aquí ese daño celular es crítico. Y es crítico porque pasan tres cosas dentro de la mitocondria al no ser perfecta. Primero, porque está justo ahí donde se está produciendo estos elementos de los radicales libres y por lo tanto queda expuesta la mitocondria en forma muy directa y las mitocondrias, conforme va pasando el tiempo, el daño va siendo cada vez mayor. Entonces, el punto número uno es que la mitocondria, al estar allí directamente con los radicales libres, sufre verdaderos daños. El segundo punto
es que a diferencia del núcleo que también tiene sus elementos de trabajo para protección de los genes, porque aquí estamos hablando que la mitocondria tiene una estructura genética, entonces la mitocondria no tiene unas cosas que se llaman histonas, cosa que nuestro núcleo sí lo tiene, por eso el núcleo se daña menos que una mitocondria. Las mitocondrias son mucho más frágiles. Y tercero, no tienen, no funcionan conforme pasa el tiempo sus propios mecanismos de reparación en forma adecuada. Y si estos procesos de oxidación celular siguen aumentando en forma grave, pues por eso es que nuestro proceso de energía se va disminuyendo. ¿Qué tendríamos que hacer? Combatir estos puntos precisamente y que ahora la ciencia, lo nuevo, ya nos permite trabajar en ello. Aquí permítame hablar un poquito de este señor, Erwin Schrödinger. Este hombre, wow, es un científico, o fue un científico. Él nació en 1887 y murió en 1961. Pero él nos da una idea, incluso fue premio Nobel de Física y compartió ese premio Nobel en 1933 con un otro científico que se llamó Paul Dirac. Ellos inventaron ecuaciones de onda y bla, bla, bla para la gente que hoy tiene también algo de ciencia y nos está escuchando, pero es más famoso por su gato. Pero lo interesante de Erwin es que él escribe un libro, ahí está más o menos en el fondo, y hace un planteamiento interesante. Y este planteamiento interesante, como científico, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida para ustedes? ¿Qué hace que haya una diferencia entre algo inanimado, algo que no tiene vida, con lo que sí tiene vida? Y entonces, si usted esta noche quiere tomar nota, puede ir a buscar estos libros en donde este hombre, Erwin, escribe de una manera muy interesante este punto. Y en ese punto habla mucho de lo que es la entropía. Entonces, ¿qué hace que los seres vivos sean diferentes de las cosas no vivas? ¿Qué tiene de especial la vida? Pues desde el punto de vista de la física, él, como físico, le da un giro para observar esto que estoy platicando esta noche, que es donde me estoy basando. Él mira la biología y empieza a relacionar una cosa con la otra. Y se hace una pregunta. Esto es extraño porque los seres vivos parecen violar todas las leyes de la física. Es decir, que nosotros estamos violando nuestras propias leyes de la física en nuestro cuerpo. Mantienen el orden, nuestras células aparentemente son ordenadas, pero tienden al desorden. Esa es la conclusión de lo que dice Erwin. A ver, por eso es que nosotros vamos envejeciendo, porque en algún momento este desorden que se presenta en el orden que tenemos, las moléculas empiezan a fallar. Ese es mi campo de trabajo. ¿Cómo poder corregir nuestras propias moléculas alteradas, desordenadas, y que nuevamente se puedan ordenar? Por eso es que ustedes, y que les he insistido mucho, han llegado a NUMI y han visto lo extraordinario que hace el glutatión, en donde el trabajo que se ha podido realizar con glutatión, los avances que se tienen con glutatión, todo lo que se ha logrado con glutatión es algo extraordinario. Entonces, este hombre, Erwin, establece los principios de lo que es la entropía. ¿Qué cosa será la entropía? Bueno, la entropía, al final de cuentas, es una estructura de lo ordenado, se puede hacer desordenado, y entonces estamos hablando de una entropía que le llamamos negativa, y luego cuando lo desordenado se puede ordenar y que puede ser una estructura positiva. Es decir, aquí la entropía, al final de cuentas, nos va a medir el grado de desorden. Y cuando nosotros nos metemos en un laboratorio, podemos analizar esto, de tal forma que cuando usted va a un laboratorio, cuando tú vas a un laboratorio a hacerte una prueba de análisis químico,
vamos a encontrar cuánto desorden hay en tu cuerpo. Si está alta el azúcar, si está alto otro tipo de moléculas, etcétera. Ve qué interesante es lo que la física nos está dando. Pero esto te lo paso al español para que quede comprendido. La entropía, la fuerza, la energía que se está manejando y que si puede ser positiva puede ser negativa, es como cuando teníamos 12 años, que con eso iniciamos. Imagínate una rueda de agua en donde tú tomas una cubeta para poder mover esta rueda y para poderla mover, por razón lógica, tienes que tomar altura y echar esa agua para que la rueda se pueda mover. Pero ¿qué va sucediendo conforme va pasando el tiempo? A lo mejor ya no subes tanto a echarle esa agua a la rueda y ahora tomas una altura menor. Por lo tanto, la rueda ya no se va a mover igual. O incluso puede suceder que la rueda se oxide. Y esto es cuando nosotros tenemos que trabajar en ello. Por eso esa parte de la energía cuando está dispersa, pues es lo que debemos de comprender. Y esto va a suceder en muchos de los aspectos de lo que nos rodea. A lo mejor ahorita mismo ya no es hablar del desayuno, a lo mejor estamos hablando de la cena, y lo que hiciste fue ir por un poco de café y traías un café calientito y te serviste en una taza tu café caliente. ¿Qué sucedió después de un rato con tu café? La energía que venía de tu café se dispersó y se combinó con la energía del ambiente, que es una estructura muy diferente. Es decir, disparaste tus resortes que venían en el café, pero ya no los volviste a poner en su lugar. Y es la única ley de la física, esto es lo interesante, que se relaciona con el tiempo, porque las demás leyes no tienen nada que ver con el tiempo, pero, pero aquí el tiempo es importante porque no lo podemos regresar. Podemos saber lo que sucedió ayer, pero no sabemos lo que va a pasar mañana, porque hay una línea de tiempo que nos va marcando en la física las cosas que van sucediendo. Entonces, si nosotros tenemos un madero, pues en ese madero vamos a darnos cuenta que va a suceder que la madera como tal tiene la energía acumulada, pero al momento en que se activa todo ese proceso de energía, se libera la energía y se pierde la energía. Allí es donde entra todo lo que estos señores en esas fechas, que ya hablaba yo del siglo, del principios del siglo pasado, nos dan las bases para saber por qué ahora no tienes tanta energía. Entonces, nosotros actualmente podemos combatir esas estructuras negativas en nuestras células para que puedan tener energía. Y esos ROS los podemos trabajar perfectamente bien. Lo ideal es que tú puedas comprender, tener clara la explicación de tu energía, cómo está, que quede bien explicado. Cómo hace que tus hidratos de carbono trabajen dentro de tu cuerpo y conviertan una energía útil a lo que tú necesitas. Las grasas que tienes las puedas convertir en energía útil y las proteínas que tienes las puedas convertir en energía útil. Y cada una de estas cosas tiene sus propias formas, que lo veremos en otro Zoom, en otro momento, porque podré ahondar en cada uno de estos detalles, cómo vas a recuperar tu energía. Hoy fue cómo pierdes tu energía, pero tenemos que dar el punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio lo dan los antioxidantes. Para ello, aquí tenemos con toda la claridad del mundo ese antioxidante maestro. ¿Cuál es el antioxidante maestro? Una combinación de moléculas que forman aminoácidos, que son las proteínas, y dentro de esos, porque son muchos aminoácidos, los principales para formar nuestro glutatión está el glutamato, la cisteína y la glicina, que justamente estos en forma específica van a trabajar dentro de la célula combatiendo los radicales libres que acabo de mencionar, que se van a generar y que se van a estar
cada vez haciendo más, que nuestro glutatión, conforme pasen los años, va bajando, pero que nosotros ahora lo podemos reparar y lo podemos revertir. Sin embargo, si nosotros seguimos insistiendo en prácticas a lo mejor no propias dentro de nuestra alimentación, consumiendo mayor cantidad de azúcares, consumiendo mayor cantidad de grasas, evidentemente nuestros niveles de ATP se van a aumentar. Pero ya hablé de los resortes, pero no quiere decir que esos resortes van a quedar óptimos para poder trabajar. Cuando nosotros tomamos glutatión, ese es el dispositivo que permite que el resorte esté como aceitado, que permita un trabajo adecuado de ese resorte y que los traves, las cosas que tienen que atorar ese dispositivo del resorte en el momento que la energía se necesite, este se va a disparar. Si eso no ocurre en este momento en tu cuerpo, es porque precisamente algo está fallando, pero que actualmente eso se puede corregir. Este glutatión, que es tan frágil, es una molécula muy frágil, pero es frágil porque precisamente como es un antioxidante, al circular en cada parte de nuestro cuerpo, como ya lo dije, estamos hablando de 50 kilos al SATP, al convertirse en radicales libres, son mucho más kilos de radicales libres, pues tenemos que combatir esos radicales libres que están circulando. Si nosotros metemos el glutatión sin un protector, el glutatión va a actuar sobre de esos radicales libres que también están circulando. Pero nosotros queremos que esto sea óptimo y queremos que el glutatión entre a la célula y ahí pueda trabajar tanto en el núcleo, reparando el ADN nuclear, como reparar el ADN de la mitocondria. Y entonces, ¿qué hizo Newmi? ¿Qué hizo la compañía? Envuelve el glutatión con moléculas de agua para protegerlo y pueda llegar a su destino y sea totalmente biodisponible en el interior de la célula. Créame que esto es fantástico, es maravilloso. No estamos contraponiéndonos a las leyes de la física. Esos son inevitables. Esos procesos son inevitables. Estamos ayudando a mantener el equilibrio y mantener esa aceitada que nuestra maquinaria necesita para que siga funcionando perfectamente bien y no se oxide como nuestra rueda que nos va a llevar a una entropía negativa totalmente. El glutatión, por eso, es una molécula fantástica y se ha logrado una vía mucho más rápida para que la biodisponibilidad sea extraordinaria. Es sublingual. Basta con poner 2 veces al día una tapita de nuestro glutatión, NutriSwiss, Neuro, es suficiente para que al pasar al torrente sanguíneo llegue a cada una de nuestras trillones de células, a cada una de nuestras células, y podamos combatir este punto de daño celular originado, sobre todo, o nos damos cuenta, sobre todo, por la falta de energía. En NUMI, nuestra nanotecnología Hydrastat va a permitir llevar, por lo que acabo de explicar, directamente a la célula todos los ingredientes que contiene una botellita de nuestros productos. Y eso es lo que marca la gran diferencia dentro del mercado con otras líneas. Concluyendo, les dejo a Roger Penrose. Este es el volumen 6 de sus trabajos y ojalá quienes les gusta la ciencia puedan consultar a Roger Penrose. Les va a encantar. Es un científico, él es un matemático, un filósofo, es un físico. Él compartió premio Nobel de física también e incluso ha sido galardonado, déjenme hacerme a un lado aquí para no estorbar lo que dice ahí. Es un filósofo de la ciencia, es inglés y es profesor emérito
en la Universidad de Oxford. Hoy lo que hemos platicado, él ha trabajado mucho en esto. Otra persona que ojalá puedan ustedes consultar es a Rudolf Clausius. Rudolf Clausius fue un físico también matemático, considerado uno de los padres fundadores centrales de la termodinámica. Podemos aprender mucho de él y sobre todo en el ciclo de Carnot, que ya hablé. Y él introduce la entropía, de lo cual hablé un poquito. Y a lo mejor podríamos hablar de un señor que se llama Adrián Villalba, Felipe, y él ha hecho algunas colaboraciones en grupo y tiene un libro que también se los recomiendo, ojalá les guste, o pueden bajar el PDF, Explorando la medicina del futuro. ¿Qué es como podemos nosotros ver? Nosotros ya no vemos hacia el pasado en Newmy, nosotros vemos hacia el futuro. Definitivamente, las dudas que puedan tener, que seguramente serán muchas, ahí está el correo para que me puedan enviar y con gusto darles de mi parte respuesta. Y por esta noche, muchísimas gracias. Yo sé que es complicado, pero que tus resortes, tu energía, se mantengan extraordinariamente bien, que tu vida sea plena y tu vida sea feliz. Las mismas leyes que rigen nuestro cuerpo, lo rigen en un motor como lo rigen en el universo. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, doctor Andrés Macea, por esta clase magistral acerca de la energía. No es fácil explicar esto. Yo soy ingeniero y una de las clases más densas, por así decirlo, se llamaba la termodinámica, con los diagramas de Carnot y todo esto, la entropía, toda esta cosa, era bien difícil. Pero como yo estaba más joven, entonces eh, me causaba mucha expectativa, ¿me entiendes tú? De la energía, que la energía no se elimina, se transforma, nomás de todo esto. Y yo estaba muy entusiasmado. Hoy día, refrescando todos estos conceptos y aplicándolos realmente a nuestros cuerpos, nunca se me había ocurrido de que en lo que había estudiado para los motores, para las máquinas, pues y tiene sentido. Son las mismas leyes físicas, son las mismas. Así que muchísimas gracias, doctor, por explicarlo, lo que es muy difícil, explicarlo en una forma simple y sencilla para que nosotros, los seres humanos normales de la Tierra aquí, que no somos médicos, nada de eso, podamos entender y ver el gran beneficio que nosotros podemos tener con nuestros productos con el glutatión, especialmente el sublingual que nosotros tenemos. Eso es una cosa súper importante. Y el neuro también, y bueno, todos los productos que tenemos con esto de entregar, el método de entrega de esto hace que esto se realce realmente, o highlighted, como dicen los americanos. Así que agradecemos sinceramente todos nosotros que estamos aquí, todas las personas, vamos a poner, por supuesto, en el YouTube y lo vamos a poner aquí en el chat para que todos puedan, las personas que realmente por alguna u otra razón no pudieron estar con nosotros esta noche en esta delicia, ahora en esta cena, bien, entonces nos vamos bien satisfechos de poder y satisfechos en la cabeza de poder haber tenido esta realmente clase magistral que tuvimos ustedes. Así que muchísimas gracias, doctor Macea, por esto y nos veremos con el doctor Macea en 15 días. ¿Entiendes? Así que ayúdame a decir, están abiertos los micrófonos para que puedan saludar y despedirse del doctor Andrés Macea. Muchísimas gracias. Con todo cariño, mi querido Italo, gracias. Gracias a ti, qué bueno que te gustó el tema. Gracias, Excelente doctor Andrés. presentación, doctor Maceda. Muchas gracias. Felicidades, doctor Maceda. Gracias.